Oiga, y era de tal talante que este amigo pues arrancaba en alguna correría y entonces, ¿cómo le parece que empacaba, entre todo lo que empacaba y primero y mucho más importante empacaba era los libros? Ese es decir, no la perdía por ningún lado. Y yo no sé si a usted le pase también lo mismo, el hecho de que también cuando vaya a salir haga lo propio. Mire, es que aquí lo tengo la historia. Se llamaba el Gran Visir, era un sabio, el Gran Visir persa Abdul Qasem Ismael, y resulta que este Abdul Qasem Ismael, que era un hombre supremamente querido, le decían Saeb el camarada, por su trato afable permanentemente. Y entonces viajaba siempre acompañado de su enorme biblioteca formada por unos, óigase bien, 117.000 volúmenes. 117.000 volúmenes. ¡Qué barbaridad! Pero póngale cuidado pues cómo era la historia. Tal cantidad de manuscritos era transportada por 400 camellos adiestrados para marchar en perfecta y ordenada fila india, estoy leyéndolo, ¿no? De forma que las obras fueran siempre bien ordenadas en sus consecutivos lomos por el orden alfabético de sus títulos. De este modo, los camelleros bibliotecarios podían poner inmediatamente en manos de su señor cualquier manuscrito que él solicitase. ¿Qué tal este camel, este Saeb el afable? Él era primo Abdul Qasem Ismael. Era familiar de otro gran visir que llamaba Abdul Baj Ame la Jaula. Sí. No, pero de ese no me acuerdo. De ese no me acuerdo mucho. Oiga, pero ¿qué tal? ¿Cómo sería la afición de este señor por la literatura? Pero naturalmente que por ser un gran visir, supongo yo que tenía que manejar también muchos documentos oficiales, y entonces, por lo tanto, debía tener estos documentos a la mano. Él vivió en el siglo X, Saeb el camarada. Pero yo no sé si haya existido alguien que tenga unas características parecidas, que se trastee con su biblioteca. Bueno, porque ahora no se puede trastear con su biblioteca en una USB. En una USB, ni más ni menos. Así es. ¿Ah? ¿Qué tal es? Pues hombre, eso es un viaje muy grande. Claro. Y tener 117... Ahora, entendamos esto. 117.000 volúmenes son rollos, pergaminos, son documentos, hojas, papiros, cualquier cosa de esas que se consideraba volumen, ¿no? Porque cualquier texto que... Pues no podemos hablar de que eran impresos en esa época, porque seguramente que eran copiados, pero de todas maneras, para esa época, el material más solicitado, el material más socorrido, en cuanto a escritura se refiere, era el pergamino. El pergamino, que era una piel de cordero curtida, muy bien alisada, pues muy preparada para la escritura. Recuerde que la palabra escribir viene de scribere, que es rasgar. Rasgar, o sea, rasgar con una punta. Entonces, con una punta se rasgaba o se escribía ahí encima. Ya pues una tinta no era ningún problema aplicársela. Se escribía ahí encima del pergamino y se anotaba un texto. Eso se enrollaba y se guardaba. Como el pergamino, eso viene de la ciudad de Pérgamo, y de ahí su nombre, pergamino. Como ese pergamino se guardaba, cuando, debido a que era costoso, a que era difícil el trabajo de su elaboración, entonces cuando ya ese texto se había usado, o ese texto, pues digamos, se relegaba, se borraba el texto, se raspaba y se volvía a escribir otro texto. Eso sirvió mucho. Pero no tiene nada que ver con... Recuerda que también se usó el cuero.
el cuero también se raspaba y se volvía... Ese es un cuero, de pergamino, básicamente es un cuero. Claro, es un cuero. El de pérgamo es cuero. No, lo que pasa es que los investigadores de ahora, cuando descubren un pergamino, se dan cuenta de que debajo de la parte escrita hay otros textos escritos que no han desaparecido precisamente por esa característica del rasgado, ¿no? Que al raspar, como la punta siempre hería bastante fuerte la superficie del pergamino, entonces siempre quedaba marcado eso ahí, y eso ha servido también para descubrir más trazas textos químicas. Bueno, indudablemente, claro, las trazas de la química, de la tinta, pero ahí lo que se veía eran unas señales de textos anteriores que han sido muy útiles para la investigación, y a eso se les llamaba propalimpsestos, ¿no? Propalimpsestos, ese era el nombre, que tenía un nombrecito raro, precisamente por ahí nuestro... ¿Los pergaminos reescritos son propalimpsestos? No, señor, los que están debajo de los nuevos. Los que están debajo de los textos... Lo dije mal, pero me refería específicamente a eso que está usted diciendo. Los que están debajo de los textos nuevos se llaman propalimpsestos. Bueno, eso hoy lo están utilizando, por ejemplo, mucho en psiquiatría y en psicología, para referirse a aquellas trazas que quedan en la memoria después de que aparecen nuevas experiencias, ¿no? Van quedando unas por debajo, se van, digamos, acumulando hacia atrás, y a eso se le llama propalimpsestos. Bueno, hoy esto ya pues, como le digo, es un término muy conocido y muy usado dentro de la ciencia. Sin embargo, causa mucha impresión de que esos textos se hubieran conservado por ahí, debajo de los otros, y que se hubiera podido acceder a ellos, naturalmente que hoy con procedimientos pues muy técnicos, ¿no? Porque ya hemos dicho aquí que la arqueología es una de las ciencias avanzadas que hay, ¿no? Hoy en día, cuando con esa tendencia pues y con ese deseo profundo que tiene el hombre de rastrear su pasado, ha desarrollado una cantidad de técnicas y de procesos que lo dejan a uno abismado, ¿no? Ese carbono 14, por ejemplo, y ese ya lo probaron muy bien, por ejemplo, con la edad ya tuya. está muy avalado. Con la edad tuya, por ejemplo. Ya se puede... Hombre, ve, mira, hoy estoy que no me pica culebra. No, es que yo me tengo que desquitar. Aquí yo aquí soy el muchacho, en etcétera soy el viejo. Sí. Entonces en etcétera soy el abuelo y todo lo que se quiera. Aquí vengo a ser el joven. ¿Cómo no, Plinio el joven? Pero a Plinio el joven también le entra la pata. No, tranquilo, mijo. Pero te advierto, pues, que si me No, pero sí es una técnica muy probada científicamente. No, está avalada, claro. Es más, hoy en día se puede saber casi con precisión, por ejemplo, la edad de un árbol. Eso es muy importante. Ahora, esas muestras de la corteza terrestre que están sacando ahora, le dicen a usted si llovió o hubo sequía, si hubo temblor, si hubo un poco de vainas, todo eso que le pasa a la corteza. Sí. Todo eso ahora ya lo están sacando. Entonces hay mucho avance en eso, y seguramente que eso ha servido para descifrar mucho testimonio del pasado, aunque, oiga bien, esto ha dado lugar a unas controversias tremendas, ¿no? Acuérdese de todos esos manuscritos que se han encontrado por ahí y que no han sido aceptados, por ejemplo, por los exégetas o por los mismos... los manuscritos de Qumran, por ejemplo. Por ejemplo. De Nag Hammadi tampoco. Por ejemplo. Esos ya hoy no los... Pues sí, ahí están, ¿no? Ahí están, y nadie puede negar de su o renegar de su autenticidad. Pero entonces no los aceptan. Claro que yo creo que hay alguna razón asiste a estos que defienden sobre todo posiciones religiosas, ideologías o desarrollos históricos, porque usted ve que piratas han existido en toda la historia,
en eso pues sí. ¿Se acuerda de ese loco que enredó a la esposa del rey de Francia, hombre? Pero ¿cuál sería ese rey, hombre? Un Felipe de esos, o un Luis de esos, pues cualquiera, entre Luis y Felipe, no, estaba. Y ese loco llegaba y le mostraba que manuscritos antiguos a la reina, en donde decía que en el año de 1515, por ejemplo, iban a ser una mujer que iba a transformar el mundo y que se iba a llamar, nombre francés, no, Marie, no, Antoniette, cualquier cosa de esas, y que iba a ser la reina más deslumbrante que había dado la tierra y todas esas cosas. Y entonces el tipo decía, no, vea, este manuscrito se encontró en unas cuevas y tiene más de 3000 años de antigüedad, o le ponía 5, o le ponía 10, cualquier cosa de esas. Lo que no podía explicar el farsante, y no lo podían agarrar tampoco, era que en ese tiempo no se había descubierto cuándo se había inventado la escritura. La escritura tiene 5000 años de antigüedad. Eso pues digamos como tal, como grafemática, ¿no? De ahí viene la palabra gramática. Grafemática. Eso fue lo que tomaron los griegos. O sea, la gramática es realmente el arte de manejar bien la lengua escrita. Ese es el sentido de gramática. Pero no se había descubierto pues todo ese proceso de invención de la escritura, y entonces el tipo decía, no, es que este manuscrito tiene 6000 años, por decir algo, ni siquiera se había inventado la escritura. Pero ¿sabe cuál era la peor farsa de este loco? Que estaba escrito en francés. Imagíname, por Dios, el francés todavía no tiene 1000 años de antigüedad, no tiene los 1000. Y él ya le decía a ella que eso estaba desde hacía 6000 años. Voy a traer ese texto donde está toda esa historia. No fregues. Sí, no, donde aparece pues que la estafa esa y no, inclusive se habla de cartas escritas por María Magdalena y toda esa carreta. Era que voy a traer ese libro. Y les escribió en francés, ¿no? Sí, no, es que fue... María Magdalena hablando en francés. Le metió más de 30.000 manuscritos y afirmando que eran legítimos. Déjela que yo traigo esa historia, Perivera. Porque a mí Pichirilo me vendió una Mona Lisa, firmada por Leonardo, ¿no? Ahí decía Leonardo da Vinci, y yo creo que eso era auténtico, hombre, porque me cobró 15.000 pesos por ella. Me imagino que sí. Pues sí, porque ese platal por una cosa que tenga Pichirilo ahí en ese negocio, tiene que valer, tiene que ser auténtico. Pero bueno, no solamente los pergaminos. Acuérdese usted de dónde procede el término Biblia. Biblia viene de la ciudad de Biblos. Resulta que de Egipto traían... Que queda en Irak, ¿no? Sí, eso queda por allá, por esa tierra antigua, ¿no? Bueno, y resulta que los egipcios importaban hacia Asia el famoso papiro, y en ello pues obviamente los escritos, y estos escritos entonces los iban codificando como rollos o simplemente como papeles doblados, pero básicamente como rollos, y estos rollos terminaron denominándose el conjunto de rollos era el biblión, ¿cierto? Sí, señor. A ver, un momentico, acláreme bien, a ver. Un rollo era una Biblia y un conjunto de rollos un biblión. Exactamente, sí, señor. ¿Cierto que sí? Así es. Eso es. Y de ahí, por ejemplo, tenemos nosotros la expresión Biblia. La Biblia viene justamente de un conjunto. Biblión era un rollo. Biblia era el conjunto de rollos. Y ahí viene la expresión de Biblia. En latín eso da plural, Biblia. O sea, era el libro de los libros. El libro de los libros. El libro de los libros. Sí, el biblión era la unidad, correcto. Era la unidad. Y el conjunto era la Biblia. Sí, señor.
Pero mire, eso... de ahí también hubo otro invento muy interesante, y es que cuando un texto tenía más de una hoja, 2 hojas, bueno, tenía varias hojas, ya había que protegerlo contra la intemperie. Había que hacerle alguna arreglo para que ese texto, primero que todo, se mantuviera compacto, y segundo, estuviera protegido contra cualquier, digamos, ocurrencia climática, atmosférica o cualquier cosa, ¿no? En el caso del transporte. Entonces, se tomaba la corteza de un árbol, se limaba o se lijaba bien, se pulía, y ese texto o ese conjunto de hojas que estaban ahí se juntaban, se pegaban y se les protegía con las 2 tapas de esa corteza del árbol, ¿no? El texto. Esa corteza se llamaba liber. De ahí viene la palabra libro. De ahí viene. Cuando se juntaban esas hojas y se protegían con la corteza, pues prácticamente se empastaban y se guardaban, entonces ya ahí tenemos el libro. Y Juan, entonces el término tomo es muy posterior, ¿cierto? Para significar que es que es una segunda parte. El tomo es una sección. Sí, una sección o una segunda parte. O más sección que segunda parte. Sí, una sección. Una sección. Sí, señor. Pero eso es obviamente que es muy posterior. Sí, claro, ya es cuando aparecen las clasificaciones. Claro, pues, ¿no? Claro. Pero acuérdese que hay textos supremamente antiguos. Por ejemplo, que se sepa realmente que como conjunto de rollos, pues, o en este caso una Biblia o un libro completo, ese libro del que usted está hablando, tenemos que empezar a hablar de los códices. Por ejemplo, las tablillas mesopotámicas o babilónicas, quizá la más antigua, y que relata toda una historia, porque tengo entendido que la escritura, como la conocemos, comenzó al influjo de la necesidad del hombre de poder llevar una estadística de sus pertenencias, de sus saberes y de sus reservas. Particularmente tenía que ver con la acumulación de grano, de productos de diversa índole, para poder hacer una repartición consecuente con esas necesidades que tenían los conglomerados. Tengo entendido que así aparece, y usted pues me lo va a decir un poquitico más adelante si es cierto o no es cierto, pero tengo entendido que así aparece ese concepto de escritura. Pero en aquellas tablillas, la escritura cuneiforme, lo más antiguo que se recuerda, que se conoce y se puede leer, aunque yo no sé si con esta pilatuna de Jorgito Bush, pues que le dio por asaltar a Irak, acabó hasta con el nido de la perra y con los más grandes tesoros acumulados a lo largo de 4000 años, los acabó con esta guerrita que se inventó. Creo que, si no estoy mal, Juan, creo que hizo creo que dañó por lo menos el 50 o el 60% de todos esos tesoros. Y no sé si todavía exista estas tablillas de las que le estoy mencionando, que son las tablillas de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh y el código de Hammurabi. Lo de Gilgamesh está incluido en el código de Hammurabi, que ya es una narración de una saga, de toda una historia, en este caso pues de un héroe legendario, y dentro de esa epopeya de Gilgamesh aparece la narración también del diluvio con el héroe de los babilonios, que era Unapishtim, el correspondiente del Noé judeocristiano. Entonces ya partimos de ahí que si cambia ese concepto de ser simplemente una acumulación de cifras a contar ya una historia, ya tenemos que empezar a hablar de literatura, Juan. Pero es el famoso códex o códice, pero eso nació realmente de una necesidad comercial. Esos fenicios, pues, que los llamaban los paisas de la antigüedad, ¿no?
eran capaces de vender hasta una gana de estornudar. Eso se mantenían negociando por ahí por todas esas costas del Mediterráneo, el norte del África, y hacían unos recorridos impresionantes. Dicen ¿no? que llegaron casi hasta el Cabo de la Buena Esperanza, al sur de África. Y lo hacían precisamente como lo hizo el mismo Juan Sebastián Cabot, que era navegando sin alejarse de la costa. Cabotaje. Por miedo de meterse en lo que se llamaba el mare ignotum, o sea, el mar desconocido. Entonces ellos se iban bordeando la costa, y eso hoy tiene el nombre de cabotaje, en recuerdo, en memoria de Juan Sebastián Cabot. Y paraban en cuanto pueblo había para intercambiar sus productos, ¿no? Especialmente cerámicas, aceite, vinos, cerveza también, y granos, y ¿no? vino. Sí, las telas eran muy importantes para ellos. Ahora, para poder vender como buenos paisas tenían que fiar, y ellos fiaban. Acuérdese que ese sistema de ventas por club, eso es muy típico de aquí. ¿Usted no ha visto? Claro que no jugaba eso por la Lotería de Medellín, no jugaba bueno, yo no sé por dónde jugaba, pero de todas maneras ellos tenían que fiar, y llegó un momento en que ya la demanda era tal que ya nadie podía retener en la memoria cuánto le había fiado a fulano, cuánto le había dejado, cuánto debía, cuándo se lo había dejado, cuánto había abonado, cuánto le debía. Es decir, la primera escritura fueron cuentas, y seguramente que los primeros textos escritos que se deben conocer son libros de cuentas. De ahí nace la escritura. O sea, la literatura es muy posterior, ¿no? Hablar de la literatura como arte o como expresión estética, eso ya es lejano. Pero así nació, de esa necesidad. Pero cuando aparece ya una historia contada, como es el caso de la epopeya de Gilgamesh, ya se puede hablar de literatura. Naturalmente, mire, ya está desarrollada la escritura. Claro, pero además hay otra cosa. Eso ocurría ahí en esa medialuna fértil de Mesopotamia, pues lo que hoy el Tigris y el Éufrates, Sí. Lo que hoy es Irak. Mesopotamia quiere decir eso, ¿no? Entre dos aguas, ¿no? Entre dos ríos, sí. Eso es, Mesopotamia. Y luego, pero eso ocurría ahí. Pero, ¿qué decir, por ejemplo, Juan, de que paralelamente, inclusive hay algunos que afirman que fue anterior, ya los indios ya habían desarrollado la escritura, los chinos habían desarrollado también una escritura ideográfica que sigue siendo básicamente lo mismo de hace 4.000 años la que hoy vemos, pero los indios ya habían escrito obras majestuosas, tan trascendentes, que todavía están vigentes, los Rig Veda, y luego las dos obras cumbres que son, entre otras cosas, libros sagrados para los hindúes, como son el Mahabharata y el Ramayana. El Ramayana tiene un autor conocido que es Valmiki. El Mahabharata sí es un libro cuyo autor no se conoce, pero parece es una compilación de todo el cuerpo de creencias, de rituales, de preceptos morales, de comportamientos sociales, un manual también para los hindúes. Y los Rig Veda, que son anteriores inclusive, son naturalmente, o es naturalmente un libro, dijéramos, lo pongo en singular, aunque sea un conjunto de libros, más bien digamos que es una obra eminentemente religiosa. Por lo tanto, también se puede hablar, Juan, que probablemente, y por lo menos así lo atestigua Juan, mucha de la literatura griega, por ejemplo, en la que básicamente el gran trasfondo de todo tiene que ver con cuestiones eminentemente religiosas. Siempre, donde uno mira de esta escritura antigua, siempre encontrará, Juan, que el trasfondo es religioso, que el motivo es religioso, y es a partir de la religión que se empieza a desarrollar la literatura. Como decíamos la otra vez, que usted me decía en algunas oportunidades que es la cultura la que desarrolla la religión.
y hay algunos que sostienen que es la religión la que desarrolla la cultura. En todo caso, las primeras manifestaciones literarias todas fueron eminentemente religiosas. No, y no era para menos, pues, ¿no? Tenía que... Todos esos son himnos sagrados, por ejemplo. ¿Qué son los Vedas? Pues los Vedas son los himnos sagrados dedicados a estos héroes que ellos tenían. El principal de todos, Rama. De ahí viene el término de Ramayana, ¿no? Y después en el Mahabharata, pues, que es una compilación. Y Garuda. Y ahí encuentra usted la historia. Lo que pasa es que eso no se conocía. Es que, por ejemplo, China es una civilización tal vez la más antigua que se pueda conocer, pero no se sabía de ella. Ellos ya habían inventado todo, ya habían inventado la imprenta, habían inventado la escritura, ¿no? La escritura ideográfica, la brújula, tiene una característica que es importante y su nombre lo indica. El símbolo chino, yo no sé si eso se le puede llamar grafema, no creo que sea un grafema, eso es más bien un pictograma simplificado. Es como una pinturita en donde se da la idea de algo. Por ejemplo, ellos, la palabra hombre, la representaban con un muñeco con la cara, pues, ¿no? El cuerpo y las dos piernas. No sé si le ponían las manos. De todas maneras, hombre estaba representado así, para indicar que el hombre era grande. Entonces lo representaban con esa misma cabecita, el cuerpo, los pies y los dos brazos abiertos. Hoy en día eso ya está simplificado, pues eso ya es un rasgo ahí, pero es como un chulo invertido, atravesado por una línea que son los brazos abiertos. Ya eso es grande en chino, el adjetivo grande en chino. Así funcionaba ese procedimiento de la escritura ideográfica. Lo que pasa es que para cada cosa que querían expresar tenían que hacer su ideograma. Por eso aprender a leer y a escribir en chino, eso demora años, porque imagínese usted, son 5.000 ideogramas de uso común, 5.000. Eso le tiene que aprender un muchacho chino que quiera leer y escribir. Pero el chino en sí tiene más de 50.000. Por eso aparecen los famosos calígrafos, pues toda esta gente que escribe, se dedica únicamente a escribir. Ellos lo único que hacen es escribir. Es una ocupación, es una profesión importantísima. Ellos hacen esos textos. Y eso ya estaba inventado. Lo que pasa, como le digo, es que no se conocía. Y en cuanto a los hindúes, pues también, a los indios no, pero también pertenecientes al hinduismo. Habían inventado esa escritura, claro, la tenían. Es más, fueron tan avanzados que uno de ellos, de nombre Panini, ese recopiló toda la gramática del sánscrito, que era la lengua, pues, la lengua sagrada de ellos, no, la lengua importante y la lengua madre. Este señor se dedicó a recopilar la gramática del sánscrito y es el primero. Perdón, es que ese tipo me es conocido, Panini, ese no es el que hace unos álbumes del mundial. Ay, hombre. Pues ese no es. No, deben ser unos hijos del hombre que están para ahí reencarnados, quién sabe en qué, hombre. Es que no hay un álbum que es el álbum de Panini. Sí, pero es un negocito ahí, hombre, por Dios, hombre, no pregunto nomás. Pero no te enojes, que solamente estaban preguntando. No me le metas guaduas a este negocio, pues que esto está muy bueno, pues, va muy bien, está muy carnudo. Sí. ¿Oíste? Entonces,
y esto sí que es importante, los primeros estudios de fonética. Usted sabe que la fonética en los idiomas es lo más importante que hay. Es la pronunciación, es la realidad lingüística de un idioma, cómo se expresa, cómo se pronuncia. Eso ya lo había estudiado Panini, no Panini, hombre. Pero no te enojes. No, es que hoy vine alborotado. No, pues vos te mantienes. Hoy vine sulfurado. No, pues vos te mantienes. Y entonces, él no solo recopiló más de 4.000 reglas gramaticales, sino que también estudió la fonética del sánscrito para enseñársela a sus iniciados. Por eso no se conoció nada de eso, porque lo trabajó en una forma cerrada. No fue para consumo de la gente ni para consumo de otros estudiosos, sino que lo utilizaba nada más para el servicio del culto, y eso se lo enseñaba a él únicamente a sus iniciados, a sus monjes. Entonces, claro, como hay una cosa que es muy importante, Néstor, cuando de una religión se trata, usted sabe que el ritual, el ceremonial, todo eso que llaman la liturgia, eso que llaman la liturgia, eso es muy delicado, porque supuestamente nadie se puede equivocar en el texto, en lo que está diciendo. Una sola equivocación en la antigüedad se asumía que era una maldición. Era una maldición, era traer la ira de los dioses. Claro, equivocarse era gravísimo. Claro. Entonces ellos tenían que entrenarse muy bien para pronunciar perfectamente el texto sagrado. Hoy todavía se ha visto que esos padres en las iglesias, claro que algunos porque ya los padres no saben latín, pero los viejos sí. Y entonces ellos empiezan Dominus vobiscum per omnia saecula saeculorum, y eso lo hacían con una solemnidad impresionante. Entonces este tipo se dedicó a estudiar la fonética para que esta gente pronunciara muy correctamente la oración. Pero es que eso lo va a encontrar usted también en las comunidades indígenas. Cuando ellos están rezando, ya hoy en día se puede determinar y se puede decir con toda seguridad que existe una lengua religiosa o una lengua del culto, y que es muy distinta a cualquier lengua de la que usted use, por ejemplo, en su comunicación. Mire, pero hay otra cuestión, Juan Manuel, y es que aparte de lo religioso, pues obviamente que cuando ellos contaban historias, incluían también al ser humano, y de ahí nacen todas estas epopeyas que suficientemente conocemos, y que le fueron dando como fueron puliendo la forma de contar historias, y obviamente que ahí aparece la literatura. La literatura no es otra cosa que la descripción de hechos protagonizados por seres humanos, buenos, regulares o malos, en donde se involucra prácticamente todo aquello que nos distingue de los demás animales, el amor, el odio, los celos, la envidia, el egoísmo, la mezquindad, el altruismo, la nobleza, que es de lo que estamos nosotros hechos, ni más ni menos. Y obviamente que incluye un elemento que a mí me parece determinante, Juan, yo no sé qué piense usted, por lo menos es lo que uno puede percibir en las obras clásicas, y es que hay un elemento que es definitivo, y es la vanidad. ¿Qué? Y la vanidad. Y mire, pero se lo voy a decir por esto, porque prácticamente las grandes epopeyas son narradas siempre alrededor de un individuo que representa o el alma, o el genio, o la cultura de un conglomerado. Y siempre se crea es alrededor de su vanidad, de su culto. Siempre, culto a la personalidad, pues. Sí, siempre regularmente en torno a un héroe que posteriormente se transforma o en rey, o en sacerdote, o en Dios. Y entonces siempre se cuenta son sus proezas, sus hazañas, sus dichos, sus parábolas, su sabiduría. Se va contando, pero siempre girando alrededor de una persona, independientemente de que sea una vanidad
que él mismo sea el encargado de promulgarla, o que sean los demás que desarrollan un culto alrededor de él, pero siempre ha sido así. Y si usted mira todas las grandes epopeyas en la historia de la humanidad giran alrededor de un individuo, o puede que alrededor de un pueblo, pero ese pueblo siempre liderado por un caudillo, por un protagonista, que es el que como que encarna la esencia de ese pueblo regularmente, llámese Dios o un Dios civilizador o un ser humano que por sus gestas es elevado a la categoría de Dios o de semidios. Y sucedió con los egipcios, ha sucedido en todas las sociedades, y me parece que a partir de ahí se desarrolla la literatura, que obviamente involucra elementos tales como el amor, el desamor, el afecto, el odio, la mezquindad, la envidia, el egoísmo, la crueldad derivada del ejercicio del poder, o simplemente del ejercicio del sojuzgamiento sobre otra persona o sobre otras personas, y no necesariamente tiene que ser sobre todo un colectivo, sino de un hombre sobre una mujer, o de una mujer sobre un hombre. Yo creo que esa es toda la materia prima de la literatura, ¿o me equivoco? No, eso está muy bien dicho. Es que, mire, por ejemplo, este alemán que descifró la escritura cuneiforme, hay que decir, la escritura cuneiforme es la que viene de esa tradición de la que estamos hablando, de los fenicios y de los sumerios, caldeos, todos esos. Ellos cogían, esa es la civilización del adobe, del barro, de la arcilla. Es decir, lo que ellos viven en un tierrero, pues ahí, ¿no es cierto? Y lo único que tenían era arcilla hasta para vender, oiga. Y entonces todo lo que hacían lo hacían a punta de arcilla, ¿no? La materia prima de eso era puro ladrillo, ¿no? Para todo. Las mayores construcciones de ladrillo del mundo pues están ahí, ¿no? La Torre de Babel, por ejemplo, era de eso, de ladrillo. Los zigurats. Sí, era la Torre de Babel, era un zigurat, lo más grande, de los más grandes que ha habido. Y entonces, de esa misma arcilla hacían una tablillita, la dejaban fresquita y ahí la picaban con un punzón en forma de cuña. Eso da lugar a la escritura cuneiforme, que son unas cuñitas que dispuestas de tal manera, pues entonces representan el signo lingüístico de la palabra. Este tipo que por ahí en 1870 en Alemania se puso a estudiar esas tablillas, se tiró un cabezazo muy bien tirado. El tipo dijo: todo esto debe empezar con el nombre de un rey, porque siempre todo esto son cantos de exaltación, de elevación hacia personajes importantes de esa civilización o a personajes importantes que pertenecían a esas sociedades. ¿Y sabe cuál el primero que descubrió? Nemrod. No, Akkad. No. Xiarsas, que es el nombre persa de Jerjes. Sí, señor. Pero ahí atrás no estaba también con otras tablillas. El primero que se conoce menciona a Nemrod. No, pues, y Akkad. Pero él simplemente lo sistematiza desde Jerjes. El que él sacó. A ver, hombre, usted no ha visto los crucigramas que salen por ahí, en donde le dan una clave, es que el número 1 es la A, el número 2 es la N, y el número 3 es la O. Entonces, ya con esas tres palabras, no. Con esas tres letras. Con esas tres letras. Ya usted encuentra una cantidad de números, y entonces donde encuentra el 1 pone la A, donde encuentra el 2 pone la N, y donde encuentra el 3 pone la O. No, pone la no, pues no. Y de ahí usted puede ir sacando el nombre o las letras que le quedan faltando a la palabra. Eso fue lo que hizo este alemán. Eso fue lo que hizo
que me parece pues admirable, ¿no? Es decir, yo sobre todo la paciencia, pues. No, y sobre todo, como le digo, la inteligencia. No va a creer que era un bobo, pues, ¿no? No podía ser. Lo que pasa es que yo, pues, con este Alzheimer que tengo, él se llamaba Volkswagen Alzheimer. Bueno, algo así, sí. Oiga, pero Juan, cuando ya se desarrolla la escritura y comienza, pues, la literatura en forma, empezamos a encontrar unas obras maravillosas. Por ejemplo, estábamos hablando de Ramayana, Mahabharata, los Rig Veda, los Vedas en la India. Entre los chinos, creo que el arte de la guerra de Sun Tzu es uno de los más antiguos. Se dice que es el libro más viejo que existe, ¿no? El más antiguo. Pero acuérdese también... De una antigüedad por ahí de 4.000 años, ¿no? Pero acuérdese también el Tao Te Ching. Muy posterior. Es posterior, pero también sí. Dentro de esa posterioridad sigue siendo muy antiguo. Sí. Mientras que en Occidente estamos hablando, claro que el Tao Te Ching es un conjunto de preceptos y de normas, pero estamos hablando, por ejemplo, en Occidente, tal vez el texto más antiguo que se conoce, que se acepta, pues, supongo yo que es la Ilíada, que es como una compilación ya un poco más metódica de toda una historia de un pueblo, que narra toda una saga impresionante, y de ahí pues se vienen los otros. Como obras literarias, sí, claro. Pero cuando uno ya llega, Juan, mucho más acá en el tiempo, que empiezan a formarse los idiomas que usted nos ha contado, pues por ejemplo la Divina Comedia, que se supone es la primera obra realmente escrita en italiano. Y la que le dio ciudadanía al italiano. Exactamente. Ya de ahí se definió el idioma italiano. Además muy posterior, ¿no? Eso es por ahí del 1250. Edad media, pura Edad Media. Como los escritos de Alfonso el Sabio, ¿fue? Alfonso X. Alfonso X el Sabio, que uno puede decir ahí que empieza el español. Son anteriores, y es el verdadero reformador de la lengua española. Pues el verdadero codificador. Claro. Que la sistematizó. Ya de ahí en adelante lo que se diga es bobada, pues. Si a usted lo pusieran a escoger en este momento, Juan, de esas obras antiguas para usted, la que más le llegue y la que es más valiosa, ¿cuál sería? Porque es que si nos hacemos aquí una lista, podríamos históricamente empezar a traer obras y obras, el de Camerón, que es del siglo XIII, del siglo XIV, a ver, tal más, bueno, se me escapan esas obras, pero bueno, el Cid Campeador, que se supone que es del siglo XIII, 1200 y tanto, del famoso el héroe de los castellanos, claro. Ruiz Rodrigo Díaz de Vivar, y que se supone también que es la primera novela castellana, según leía. Sí. Entonces, si uno se pone a mirar hacia atrás, obviamente que va a encontrar de todo y para todos, pero para usted, ¿cuál es ese libro más importante? Pues hombre, a mí me gustarían mucho pues toda esa poesía árabe, ¿no? Que claro. Tan inspiradora. Bueno, es que no habíamos tocado esa parte. Las 1001 noches, que también tiene sus añitos, tiene más de 2000 años. O por ejemplo, Kalila y Dimna, que es un libro que... De los indios. Sí, que es de los indios y procede del siglo VI antes de Cristo. Pero de los indios de la India, pues, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, ¿cuál, por ejemplo? Le digo eso. Me hubiera gustado, por ejemplo, conocer los textos de esa famosa escuela que acabó Platón, que fue la escuela de Tales y de Anaximandro y todos esos. Tales de Mileto. Porque ellos, los descubrimientos físicos que hizo esa gente estaban tan avanzados que si los hubieran dejado continuar, otra sería de pronto la suerte del mundo. Como la escuela de Elea. Esa es, estoy hablando de eso. La escuela de Elea. Sí, claro. La escuela de Elea, estoy hablando de eso. Sí, señor. Óigame, pero a ver, libros ya, sí, es decir, que hablemos pues de literatura. Leer un libro pues así bien antiguo. No, yo me remonto más bien aquí a América, nuestra América. Yo me quedaría con Popol Vuh, o un Chilambalán, o también
Lo que pasa es que esa es mucha literatura oral, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los incas, ¿no? Con los quipus, que eran sistemas memorísticos. Pero también concebidos en principio para llevar las cuentas de lo atesorado. Y también para administrar, ¿no? Para administrar Edictos, los territorios, decretos, todo eso, sí. Que los ejecutaban los quipucamayos. Sí, señor. Esos eran los que sabían hacer de eso y los que lo sabían interpretar. No, yo pues personalmente le digo, a mí no me gustan los libros viejos, porque a eso les dan muchos hongos. Eso es mejor que los guarden para una biblioteca en urnas de cristal y tal. No me va a pasar lo que le pasó a ese loco americano gringo, chiflado, que pues tapado de plata. Yo creo que era un petrolero. Eso es verdad. Para que no me vaya... Ya no te creo. Pues, a ver, vamos a ver. El tipo, cuando ya consiguió toda esa plata, le dijeron que se volviera coleccionista, que consiguiera cosas viejas, y le dio por coleccionar libros, oiga. Y se enloqueció ese tipo coleccionando libros. Y eso donde iba, lo primero que iba era a buscar a donde había libros viejos para comprarlos. Y ya le dio tanta, pues fue tanta su obsesión por los libros viejos, que ya donde él llegaba, ya ahí llegó el de los libros viejos, ahí llegó el libro viejero, no, quitémonos de aquí. Porque no hacía y no hablar de libros viejos. Entonces yo, no, este hay que pararlo, pues vamos a hacer alguna, pues, porque no lo aguantamos más. Entonces se consiguieron a un actor de esos de carácter, un viejo ya viejo, curtido. Y lo sentaron al lado del loco ese en un banquete. Se sientan y ahí mismo empieza ese orate a hablar de libros. Que usted, ¿qué libros conoce? ¿Qué libros ha leído? Usted sabe que el original de yo no sé dónde está en dónde, o que yo tengo el libro de, bueno, yo tengo la declaración de renta del rico Epulón, por ejemplo, ¿no? Y el tipo pues muy callado, muy serio, ¿no? Entonces le dijo, vea señor, a mí no me gustan los libros viejos, porque me dan mucha alergia, eso se me pone a estornudar y todo eso. Inclusive nosotros tenemos un castillo por allá en Europa, y allá hay un sótano lleno de libros viejos, lleno completamente de obras ahí, que yo recuerde, pues por ejemplo, allá hay una Biblia que fue impresa por un tal, Guten, y ahí mismo grita el tipo, Gutenberg. Sí, ese, Gutenberg. ¿Cómo? Sí, ahí está esa Biblia, eso fue ahí dice que fue impreso en la imprenta de un tal Guten, que trabajaba en Mainz, ¿no? En Maguncia, pero mejor dicho. Dijo, no, ahí mismo se enloqueció de ti. Vamos ya mismo por ese libro, vamos por él, camine. Yo tengo allí mi avión privado, camine que nos vamos para por él, pues, ya mismo. ¿Cuánto quiere por él? $1.000.000. No, le voy a dar 2. Le voy a dar 5, pero vamos por él ya mismo. Y el tipo, pues, fingía estar emocionado por la oferta del loco ese. Cuando de pronto ya iban a salir, no, espere un momentico. No, ya se dañó el negocio. ¿Y qué pasó? Yo, no, hombre, vea. Pásele franco. Ese libro está todo dañado, está todo rayado. Un tal Martín Lutero se puso ahí a escribirle ahí en los márgenes, hay un poco de pendejadas. Anotaciones, sí. Yo ya me da vergüenza con usted. Me da pena, sí. Sí, me da vergüenza con usted. Dañemos ese negocio. No, pero entonces yo te la cambio. No digamos libros, que cuando me lo interpretaste mal. Entonces, obras. Hablemos de obras. Porque una obra de la Ilíada la consigue uno pues en papel nuevo, pues, para que no me digas pendejadas pues de que esos libros viejos. Por ejemplo, pero ¿cuál obra? Me gusta mucho, por ejemplo, las sagas escandinavas, ¿no? Todo eso que tiene que ver con todos esos vikingos, pues, y con toda esa gente que le rendían el culto a Odín, ¿no? A Thor y todas esas cosas, ¿no? Me gustan, mejor dicho,
los libros de héroes. En eso sí, pues, estoy completamente de acuerdo con lo que pasó con el Quijote, que se escribió para tratar de contrarrestar el efecto de los libros de caballería, porque es que eso sí es muy emocionante, sobre todo cuando uno está joven. Sí. Cuando uno está joven y leer uno por ejemplo, te voy a decir aventuras. A mí Ivanhoe. Por ejemplo, Ivanhoe me marcó. Yo me vi esa película para ir 34 veces. Yo me leí el libro para ir 3 veces, lo mismo que Amadís sí. de Gaula, Orlando Furioso. Eso. Sí. Bueno, pero entonces te voy a hacer otra pregunta. Yo tengo aquí un libro en el que se hace una compilación de algunos autores. Ese es un incunable, pues no es. No, a ver, ¿a dónde está? Está en pergamino. No, pues que vea, esto está más desbaratado, pero amo este librito, pues. No, pues. Vea. No, pero hacerle cualquier cosita, hombre, porque es que se pierde se pierde esa joya, hombre. No, así me sirve a mí. Por dicho, estoy esperando el amigo tuyo, ese rico, para decirle que esto perteneció a un tal Miguel de Cervantes Saavedra. Ese va a dar a la minorista en una carreta, pues. Yo lo voy a esperar a Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, señor. Y entonces se hizo una encuesta. A juicio tuyo, ¿cuáles serían los más grandes escritores de todos los tiempos? Si me puedes dar 3 o 4, hasta 10 te acepto. No, yo no. Pues a ver, eso es muy difícil decir quién fue el más grande. No, es para tu gusto, estoy hablando de tu gusto. Yo sé que me vas a decir que esto es muy subjetivo, que de pronto al mencionar vos un escritor, yo te voy a decir, a mí no me gusta ese escritor, y a muchos otros les podrá gustar. Pero a ver, para Juan Manuel Serna, ¿cuáles serían los mejores escritores? A mí me gusta. No, pues depende de los géneros, mijo. Por ejemplo, a mí me gusta San Agustín, por ejemplo, ¿no? Porque pues me llena mucho, ¿no? Saber pues toda esa vida de bohemio que él vivió y ese mensaje pues tan grande que dejó. San Jerónimo, el gran traductor, que es el patrono de los traductores. Pero ya en cuanto a novelas, pues no hay duda de que el fundador, el creador de la novela fue Miguel de Cervantes, ¿no? Con su Quijote. Si vamos a hablar de los griegos, pues hombre, no solo estuvieron los grandes conocidos como Homero, por ejemplo, sino que hay autores griegos que para mí son muy, muy enriquecedores. El caso de Longo, por ejemplo, que escribió una novela pastoril, y es una novela de amor hermosísima, que se llama Daphnis y Cloé. Bueno, y así por el estilo. Me gustan las sagas, me gusta la literatura amorosa y sobre todo la literatura de aventuras, pero también me gusta esa literatura que penetra el corazón humano. Por eso para mí Balzac es un escritor de primer orden, muy importante para mí. Bueno. Ahora, yo hablo de lo que conozco. Yo no me voy a tirar aquí pues de lector irredento o irredimible, que me lo tengo que leer todo. No, yo leo lo que me gusta, ¿no? Cuando Es que según la Academia Americana de Artes y Letras, sí, señor, ellos ubican a estos como los mejores escritores de todos los tiempos. Sí, señor. Yo los voy a leer, están en orden y todo. Yo le digo primero, segundo, tercero, pero es decir, no está diciendo que fuera el mejor el primero y el 10º fuera el 10º. No, es que simplemente una lista de... Muy difícil hacer un catálogo de eso. Eso es. Además porque es muy subjetivo. Completamente. Pero según esa academia, los 10 mejores son Tolstoy. Muy bien. Sí, señor. Dostoyevsky. Guerra y Paz, sí, señor, los rusos. Charles Dickens. Correcto. Miguel de Cervantes. Estoy de acuerdo. Marcel Proust. Sí. Herman Melville. También. John Stendhal. También. Thomas Mann. Sí. James Joyce y Lady Murasaki. Yo de Lady Murasaki no he leído nada. No está en mi lista. Ahora la otra pregunta es, en consonancia con esto, según Somerset Maugham,
Así no, dice, pues que eso ese medio escritor. era casi nada. Las 10 mejores obras para él. Si lo dice Somerset Maugham, Es Mom. sí, Maugham, Mom. sí. Bueno, vamos a ver si estás de acuerdo. A ver, Guerra y Paz de León Tolstoy. sí, señor. Papá Goriot de Honoré de Balzac. Honoré de Balzac, claro. Tom Jones de Henry Fielding. Ujú. Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Eso está muy bien. Rojo y Negro de Stendhal. Sí, señor. Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Emily Bronte. Madame Bovary de Flaubert. Sí, David Copperfield, Charles Dickens. sí. Los hermanos Karamazov, Fedor Karamazov. Dostoyevsky. Karamazov, Sí. Fedor Dostoyevsky. Y Moby Dick de Herman Melville. Coincide. Pero un momentico, Mm. le voy a mostrar según un analista del New York Times. No, pero hay que hacer un comentario sobre esto, Néstor, porque, bueno, No, que te lo iba a dejar, perdóname, te lo iba a decir Somerset- estos otros para que hicieras una comparación. Somerset Maugham era inglés, Ujú. entonces él le tenía que cargar la mano a los ingleses, ¿no? Entonces ahí tuvo que haber metido a Charles Dickens, a Emily Bronte y a Jane Austen, Ujú. que, oiga, esas dos viejas, ¿no? Jane Emily Bronte Austen y Jane. y Emily Bronte hicieron literatura a partir del chisme. Pues Jane Austen no salió de un vecindario por allá de Londres, ¿no? Y de todos esos chismes de vecindario se hizo unas obras extraordinarias, como Orgullo y Prejuicio, por ejemplo. Orgullo y Prejuicio. Sí. Mire, este que le voy a decir formó parte del equipo de redacción de la Enciclopedia Británica, es autor de numerosos libros. Clifton Fadiman. No está en mi libro. Bueno, y según él, las 10 mejores obras, bueno, en este caso de ficción de la historia, pero bueno, obras, pues. Bueno, son literatura, pues. Sí, literatura, toda es ficción. Sí, señor. Así se basa en hechos reales. Tom Jones, Henry Fielding, Ujú. el Ulises de James Joyce. Yo no he podido con ese. No pude nunca con ese. A mí tampoco. La montaña mágica de Thomas Ese Mann. sí. Uf. Gargantúa y Pantagruel de Rabelais. De Rabelais, eso. Extraordinario. La búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust. Pues, no te Moby digo Dick nada. de Herman Ese Melville. sí, Aventura, Huckleberry Finn de Mark de Twain. Mark Twain. Naturalmente Don Quijote de Cervantes. Ujú. Los hermanos Karamazov Ujú. de Dostoyevsky y Guerra y Paz de León Tolstoy. Y le cuento este otro que, de acuerdo con otro grupo de escritores que se reunieron específicamente para determinar, según ellos, cuáles eran los mejores escritores de ciencia ficción en este caso. Julio Verne, Herbert George Wells, La Guerra de los Mundos. Por eso le digo, eso es otro género. Sí, no, por eso dice ahí aquí. tiene uno sí, que- no, sí, pero señor. lo estoy haciendo es como aleatorio a lo otro, pero Pero lo eso es importante es lo maravilloso. otro. Bueno. Robert Heinlein, Isaac Asimov, Ujú. Paul Anderson, Edgar Rice Burroughs, Sí, Ed Van Vogt, no lo tengo, Arthur C. Clarke, claro, sí, claro. Ese está. el mismo Odisea del Espacio, por ejemplo. Murió hace poquito. Sí. Fritz Leiber y Henry Kuttner. Pero bueno, estos no son tan incidentes. Yo creo que más los primeros. De No, todas ¿cómo estas que no? obras. Espere. No, de ciencia ficción. Sí. Pero te digo, para lo que estoy pretendiendo, no. Pero lo que pasa es que sacan de la lista autores tan importantes como, por ejemplo, George Orwell. George Orwell, 1984. No, o La Granja de Animales, o la Rebelión en la Granja, La Rebelión en la Granja. como lo tradujeron en España. Pues yo no sé de dónde sacan esas. Que La Rebelión en la Granja, hombre, ese libro se llama Animal Farm. Pero bueno, eso allá verán los españoles cómo traducen eso. Ahora, de acuerdo con esto, y yo creo que podemos hablar de todo esto con los televidentes, si a vos te dijeran, bueno, te vamos a desterrar y vas para una isla, y te damos derecho a que te lleves 5 libros, ¿cuáles te llevas? Yo me llevaría
El Quijote. Ese me lo llevaría, ¿no es cierto? Porque uno, el Quijote lo tiene que leer espaciado, no, uno no se puede tragar la literatura así de una vez, pues, ¿no? Sí. Yo me llevaría la obra poética de León de Greiff, porque me encanta repetir esa forma como él maneja los sonidos. Eso es una cosa. La musicalidad que tiene. Eso es una terapia, hombre. No. En ese orden de ideas tenés que incluir entonces también a Edgar Allan Poe y a José Asunción Silva. Va a haber, Silva no es tanto, ¿no? Pero más bien Rimbaud o Verlaine, ¿no? Cualquiera de esos, ¿no? Pero a mí me gusta, pues, como la pronunciación de los idiomas. Entonces yo me divierto mucho leyendo a... Usted no estaba, mijo, una vez que hicimos un programa en donde leí unas versiones, ¿no? Porque no es exactamente traducción, sino unas versiones de la balada de Sergio Stepanski. Lo sacaron en italiano, en francés, en inglés, y trataron de acercarse mucho al ritmo, ¿no? Porque verdad que en poesía lo más importante es el ritmo. Sí. Entonces yo me llevaría eso, pues, ¿no? Bueno, ¿qué más? Para mi gusto, me llevaría cualquiera de los libros de H.G. Wells, ¿no? La Guerra de los Porque me llevaría, por ejemplo, La máquina del tiempo. ¿Por qué, hombre? Porque es que si uno está para una isla desierta, pues no le queda más que soñar de pronto que aparezcan unos marcianos por ahí, alguna cosa que lo lleven a uno y lo saquen y se lo alcen, ¿no? Bueno, de Balzac me las llevaría todas, pues, ¿no? A mí me gusta mucho Balzac. Estamos hablando de 5 libros y le escribió casi 100, hombre. Pero la obra de él es la comedia humana, que es todo eso, ¿no? Listo. Eso es. Y don Tomás Carrasquilla, hermano. Sí, señor. Don Tomás Carrasquilla me lo llevo porque ahí estoy yo, pintado, ¿no? Ahí me identifico yo, ese es sobre todo por eso es lo calva, mío. Pues, cuidado, hermano, cuidado, que yo soy muy paciente, pero don Tomás no es capaz de venir de por allá. Como era de cascarrabias. Te pega un chancletazo y hay que dar listo. Sí, bueno, señor. Entonces, ¿cuál? A ver, entonces recapitulemos. Quijote. George. Sí. Orwell, ya me olvido. 1984, Honoré Balzac. Balzac, sí, señor. H.G. Wells. Y Tomás Carrasquilla. Sí, señor. Pues yo me llevaría, en ese orden de ideas, las obras completas de Tagore. Pues la obra de Tagore. Muy bueno, excelente, muy estimulante. Para reflexionar, pues, ¿no? Sí, claro. Una belleza. Me llevaría La vorágine. Sí, señor, estoy de acuerdo. Me llevaría La vorágine. De pronto Las uvas de la ira de John Steinbeck. Bueno, no estoy tan de acuerdo, pero... Bueno, me llevaría, a ver qué más. Llévate Ulises a ver si lo alcanzas. No, mi Dios te pague, no, es un martirio, no, bueno, Ulises pues, de James Joyce. Sí. Bueno, Cronología del mundo de Isaac Asimov. Es un libro de historia. Sí, claro. Cronología del mundo de Isaac Asimov. A ver, ¿cuál más? La Biblia. Llevaría la Biblia. Sí. Bueno, pero un momentico, la dejo ahí como en remojo. La dejo como en remojo. La Biblia no, la Biblia la lleva uno por dentro, hombre. Sí. A ver, entonces La vorágine, la obra de Tagore. De pronto me llevaría el Siddhartha de Hermann Hesse. Que esa es otra cosa importante, ¿no? Muchas grandes obras son comprimidos, son cositas muy pequeñas. Sí. Pero que llevan una enseñanza y un mensaje, pues, trascendental que traspasa todo. Pero vea, mire, en esto, Néstor, lo que hay que decir es lo siguiente.
el gusto de cada cual es el gusto de cada cual. Eso sí puede ser bobada, porque cualquiera me puede decir, hombre, yo me llevo la colección de cómics de Superman. O de Condorito, claro, una delicia. El Superman era muy bueno, pues, ¿no? ¿Vos te imaginas uno en una isla riéndose uno con Condorito? Claro, pues mamándole gallo a un tiburón, por ejemplo, ¿no? Superman, es una berraquera. Esa tira cómica que salía de Superman, hombre, eso era completamente futurista. Todos esos aparatos que aparecen ahí, de hace 60 o 70 años, ya están funcionando, ya están viajando al espacio. El que me llevaría sería Julio Verne. Ah, bueno, sí, claro, literatura de viajes. Pero lo que hay que decir es esto: esas coincidencias que hay en estos autores, lo que indican es que la humanidad no se equivoca. O sea, que una obra clásica, una obra maestra, se queda ahí para siempre, ¿no? Y eso que faltó las 1001 noches, pues. Ese es otro que no puede faltar, las 1001 noches. ¿Quién es tú? Y de los que estos hablan, de pronto, Cumbres Borrascosas. Hey. No, bueno, es que no, mejor dicho no. No, yo ese no me lo llevo, pues, porque es muy borrascoso. No, vamos a ver. Conversemos con los televidentes, ¿te parece? Bueno. Además estamos pues en la Feria del Libro. Sí, señor, por eso. A propósito de eso, Juan, te quiero invitar y quiero invitar a los que quieran acompañarme. Sí. La Secretaría de Educación va a hacer un lanzamiento de una edición, una reedición de mi libro La Bella Villa. Sí. Pero es una edición cerrada, pues, que es para la Secretaría de Educación, para compartirlo con todos los maestros de Medellín, que a su vez lo van a utilizar en un programa que se llama Medellín también educa, que es un reconocimiento de la ciudad. Va a ser hoy en el auditorio Humboldt del Jardín Botánico a las 3:30 de la tarde. Estás invitado si quieres ir. Hombre, yo siempre voy a ir allá. Sí. Yo voy. Bueno. Sí. Para hacerte carantoñas ahí, para ver si te puedo hacer equivocar o alguna cosa. Yo, tranquilo, que a vos también te toca, sí, yo me descargo. A vos te hago caer ahí bueno, entonces, como una cáscara de plátano. No, pues vos sos capaz. Conversamos entonces con los televidentes. Sí. Pues bien, los televidentes, que estamos en Fiesta del Libro en Medellín, no feria, sino Fiesta del Libro en Medellín. Sí, señor. Y hay una muy buena cantidad de escritores colombianos y extranjeros que están participando de esta Fiesta del Libro. Entonces, ayer estuve conversando con Jorge Franco. El de Rosario Tijeras. Sí, Rosario Tijeras, Melodrama, Paraíso Travel. Y qué persona tan amable. Sí. Qué escritor tan delicioso es, definitivamente. Bueno, me contaste que yo trabajé en Rosario Tijeras, ¿no? Sí, vos trabajaste en... Claro, yo era... Sí. ¿Vos eras las tijeras? Sí, no. No. Bueno, no, dejémoslo así, hombre. Don Héctor Rodríguez desde Guarne. Pero, un momento. Puerta del Oriente Antioqueño. Señores, Mr. Armando Alzate, Juan Manuel Serna y amigos televidentes del departamento de Antioquia y de todos los lugares hasta donde llega la señal de este canal regional, muy buenos días. Para que la historia haga posible la correcta reproducción del pasado humano, requiere de unas ciencias auxiliares que profundizan los momentos de las diferentes civilizaciones, tal y como lo hace la arqueología, que reconstruye las viejas culturas con base en los restos materiales hallados, y la paleontología, que estudia los restos fósiles. Por supuesto que existen 15 ciencias más que apoyan la historia, entre ellas la paleografía, que permite el desciframiento de las escrituras antiguas. Los chinos fueron los primeros en usar hojas de papel con fibras vegetales como el bambú o la morera. Con el descubrimiento de la imprenta, el pensamiento del hombre pudo ser conocido y difundido por el mundo. Gracias a la escritura y a todos los procesos por los que ha pasado, es que hoy conocemos las grandes obras literarias de las más remotas épocas, como es el caso de la Ilíada y la Odisea, cuya autoría se le atribuye a Homero, quien existió en los siglos X o IX antes de Cristo en Grecia. Para mí, la obra literaria número 1, sin lugar a dudas, es El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra en la literatura universal.
y la vorágine de nuestra literatura colombiana, representada por el huilense José Eustacio Rivera. Si a mí me exigieran o me dijeran cuáles son las 5 obras o me llevaran hacia un sitio donde quedara perdido, me llevaría el Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, la Ilíada y la Odisea de Homero, la vorágine de José Eustacio Rivera y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Este fue un aporte para el Búho de Teleantioquia. Un abrazo muy cordial, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Don Héctor, a usted muchísimas gracias. Y esa es la inquietud que les planteamos a nuestros televidentes. ¿Cuáles 5 libros se llevaría usted? Recuerden que nos pueden escribir también a elbuotea@teleantioquia.com.co, elbuotea@teleantioquia.com.co, y los teléfonos aparecen en pantalla: 381-5454 para llamadas en el área metropolitana, 851-1170 desde fuera del área metropolitana, y la línea gratuita nacional es 018-000 51-50-15, 018-000 51-50-15. Saludamos a Diego. A don Diego desde Envigado. Diego. Bueno, no está Diego, tenemos líneas disponibles. Ya saben ustedes, nos pueden llamar. Saludamos a don Hugo Pineda. En La Ceja. Sí, señor, bienvenido, don Hugo. Gracias, profesor Ernesto Armando, Juan Manuel, queridos hermanos de la Universidad de la Noche, oyentes y televidentes de este gran programa El Búho de Teleantioquia. Gracias, profesores, por esta extraordinaria cátedra que nos han dado con relación a la literatura, los orígenes y todo este devenir histórico en relación con la materia. Realmente sería como llover sobre mojado cualquier cosa que uno pretendiera agregar. Quiero, profesores, invocando la tradición del programa que tradicionalmente, perdón la redundancia, ha permitido utilizar el programa del viernes como desatraso de los programas de la semana, y dado que estamos en la Semana del Amor y la Amistad, aunque al igual que el Día de la Madre y el Padre, pues son todos los días. Quisiera compartir con los oyentes, si ustedes me lo permiten, una corta reflexión en relación con el tema del amor y la amistad. Sí, señor. Bueno, dice así: escuchando esta semana las escalofriantes estadísticas de la Organización Mundial de Salud, que dan cuenta que en el planeta hay 1.000 millones de personas aguantando hambre y 2.000 millones más en condiciones de extrema pobreza, cifras que corresponden casi a la mitad de habitantes del planeta, me pregunto cómo será posible que convivamos pacíficamente si sabemos que amor con hambre no dura y que en materia de amistad el mejor amigo del hombre es su bolsillo. La principal misión de Jesús al venir a la tierra fue enseñarnos la práctica del amor incondicional, indispensable para aclimatar la amistad y, más que esta, la hermandad que nos permita convivir pacíficamente. El otro amor es el amor-pasión, que yo percibo como lo más parecido al ejercicio del instinto, necesario ciertamente para la conservación de la especie, pero que cuando no tenemos la fuerza de voluntad para controlar conscientemente, a menudo nos lleva a sufrir consecuencias individual y colectivamente. Para poner en práctica el amor incondicional es indispensable tener presente que la vida es una esencia genial y que en el caso de la especie humana es ella la que desde el momento en que se funden el óvulo y el espermatozoide en el útero materno empieza a construir juiciosamente el cuerpo o casa en la cual va a vivir una vez que cada ser humano salga del vientre materno. Sin lugar a dudas, todos cumplimos el mismo proceso y por lo tanto debemos identificarnos como granos de una misma mazorca. Casi en toda mazorca encontramos granos grandes y chicos, blancos, amarillos o negros, pero siempre a todos llega el alimento necesario para su desarrollo. Por lo tanto, es necesario que erradiquemos del planeta la codicia de poder y de dinero que conduce a la concentración de riquezas. Fue ello lo que condujo a Mahatma Gandhi a decir que en el mundo hay suficiente para satisfacer el hambre de todos, pero muy poco para satisfacer la codicia de uno solo. Si nos comparamos físicamente, siempre encontraremos seres más grandes y pequeños, más intelectuales e ignorantes, más bellos o más feos, pero solo
Nuestro reconocimiento como seres espirituales nos puede conducir a enamorarnos de la vida y a través de ella a respetarnos, a mirarnos con los ojos del alma y a poner en práctica la amistad sincera y el amor incondicional para poder convivir pacíficamente. Muchísimas gracias, profesores. Quiero decirle a nuestro Armando que hoy estaré por allá a las 3 acompañándolos si Dios quiere. Muchísimas gracias, amables oyentes, televidentes de este gran programa El Búho. Noche, buenos días. A usted muchísimas gracias, don Hugo, y bienvenido siempre. Tenemos líneas disponibles en este momento. Pueden marcar nuestros números, ya sea en el área metropolitana, desde fuera del área metropolitana o de cualquier parte del país o del exterior. Y muchas gracias a don José Raúl Ospina Gómez, que nos manda un email con unas informaciones muy importantes sobre este virus del H1, ¿qué? H1N1. Don Edwin Londoño desde Aranjuez. Bueno, buenas noches, hombre. No sé, hay una casi que perplejidad y a través pues como estupefacción de saber que converso sino con dos personas que me han enseñado mucho a través de que soy un poco más impúbero o si no joven, pues en este contexto de la literatura a través de el tema que han tratado hoy, a pesar de que discúlpame un poco que estoy como exaltado en el ánimo de... Tranquilo, no se preocupe. Bueno, entonces siempre he querido como conversar con ustedes dos, pero hoy un poco en la parte pues como si no de pronto embriagado, de pronto pues como muy embriagado pues de felicidad y de conceptualidad de verlos usted en el televisor y de trasnocharme muchas veces en los programas que Caracol ha difundido con ustedes en los domingos y en la noche, en la madrugada. Pero bueno, llegamos a un contexto pues claro que quiero pues saber los 5 libros que yo pronto me he leído y que me han marcado porque soy muy joven y tengo de pronto 33 años y que si quiero seguir leyendo serían de pronto 1, Recuerdos del futuro de Erich von Däniken, que usted de pronto ha difundido mucho en Enigmas del Mundo en Caracol los domingos. Ahora se llama Super Enigmas y está en Radio Super los sábados a las 9 de la noche. Bueno, estaba atrasado porque de hecho sigo buscándolo a usted y sigo contando salsa pues que no me interesa pues con mucho salsa. Bueno, es Recuerdos del futuro, que es una cosa pues impresionante a través de los conceptos religiosos que se dan en el mundo a través de la mediocridad religiosa, para partir de la mediocridad casi que mentirosa que nos meten a nosotros para seguir viviendo de la mentira que es la religión y la Biblia. Bueno, pues otro libro que me haya marcado a mí como segundo sería El desbarrancadero de Fernando Vallejo, que me lo han ignorado hoy totalmente, a pesar de que somos, si no paisas, que es una mentira, seguimos dejando desconocer a Fernando Vallejo como alguien bofeteante a la cultura colombiana. El tercer libro sería Papillon, muy bueno, de Henry Charrieri, francés, que inclusive estuvo en Colombia, en Santa Marta. Cuarto libro para mí sería ¿cuál? Sí, le acepto un poquito La Vorágine, que fue el primer libro que me leí yo siendo muy joven. Y el cuarto libro que me marcó mucho también sigue siendo de von Däniken, que se llama La respuesta de los dioses, porque ahí me ponen pues el maná como la máquina que sigue siendo pues que electrocuta a la gente y que mata a la gente sin saber la gente por qué tiene eso. Y el quinto libro de ustedes dos, porque de ustedes he aprendido muchas cosas. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias, hombre, don Edwin. Tenemos una llamada desde Bucaramanga de un amigo muy querido, Flavio Vázquez. Aló, Flavio. Hombre, Flavio. Bueno, vuelve a llamarnos, Flavio, por favor, si es tan amable. Sí, hombre, por Dios, hombre. ¿Está ahí, Flavio?
No. Llame, que no le vamos a hacer pedido, hombre. Bueno, tenemos líneas disponibles, ahí aparecen los números en pantalla, quien desee comunicarse con nosotros puede marcarlos. Estos números, 381-5454, para llamadas desde el área metropolitana, 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana, y la línea gratuita nacional que es 018-000 51-50-15, 018-000 51-50-15. ¿Tenemos correos, Juan? Sí, no, aquí está Flavio. Y Flavio, adelante, Flavio, bienvenido. ¿Aló? Vamos. Sí, Flavio. No soy Flavio. Ah. ¿Quién habla? Jorge de Río Negro. Ah, bueno, don Jorge. Bienvenido, Adelante. don Jorge. No, muy buenos días. Quería felicitarlos pues por el programa y hacer mi pequeño aportico acerca de los libros que me llevaría pues para un lugar así. A mí me gusta en realidad mucho la literatura clásica y romántica sobre todo, entonces yo pienso que me llevaría un libro de Alejandro Dumas Hijo, La Dama de las Camelias, me gusta. Que por cierto en Teleantioquia vi la película hace un poco de días y me gustaría saber si de pronto por parte de ustedes hay forma de palanquear una repetición. Vamos a ver. Sí. Y bueno, me gusta también mucho la correspondencia íntima de Goethe. Ah, muy bien. Hay otro libro de un francés, creo que se llama Bellamy. Y me gusta mucho también Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Muy bien. Excelente. Sí, señor. Y también pienso que yo, no tanto por contradecir al otro señor acerca de lo de la Biblia, me gustaría mucho de la Biblia, no tanto pues por manera religiosa ni nada de esas cosas, sino que pienso que igual en la Biblia hay mucha historia muy buena, muy bacana para leer y todo, pues leerla tal cual como si fuese un cuento, entonces me parece que es algo muy bonito, muy entretenido además. Así es. Innegablemente, hombre joven. Muy amable. Jorge, Gracias. muchísimas gracias. ¿Algo más? No, nada más, muchas gracias a ustedes. Bienvenido. Ahora sí está don Flavio Vázquez ahí. Bienvenido, amigo Flavio. Aló. Bienvenido. Flavio. No, Gustavo. Ah, bueno. ¿Qué pasó con Flavio, pues? Gustavo, ¿desde dónde nos llama? Yo le estoy llamando de aquí de Belén. Ah, bienvenido entonces, Gustavo. Don Néstor, tenía una selección de libros Sí. de Galín Gibran Galín, Sí, el profeta, El loco. los jardines del profeta y los que siguen de más. Si uno entiende todo de esas comas, puntos y comas, espacios, lo que dice eso, son bonitos, hermosos, y hay que entender eso. Espectacular programa, muchas gracias. Hombre, don Gustavo, a usted muchísimas gracias y bienvenido siempre. Ya saben que tenemos líneas disponibles en este momento y nos pueden llamar desde cualquier parte de Colombia o del exterior. A ver, Flavio, por fin. Por fin, hombre. Ay, María. ¿Qué más, Flavio? ¿Viene con la arepa debajo del brazo o qué? Sí, señor. Eso es lo primero que me llevaría para el paseo. Ah, bueno. Lo primero que me llevaría. Allá lo espero. Con él sí se cumple aquello de que cada amigo llega con su arepa. Con su arepa debajo del brazo, sí, señor. Adelante, Flavio. A ver, yo le cuento. Yo estoy de acuerdo con Juan Manuel. Yo me identifico mucho con ese bestseller llamado Marcial Lafuente Estefanía. Eso. Yo sé que él lo leyó mucho. Mucho, ¿sí? pero mucho. Ah, Eso es mucho. de Ave María y las aventuras de MacPacto. Ave María. Uy, increíble, hombre. Otra joya, ¿cierto? Qué maravilla, hombre. Y cómo le parece uno andar con el reloj de Dick Tracy. Oiga, ¿cómo le parece que fantasía, hombre, que profecía, ¿no? Sí. ¿Cómo? Lo hizo
Pues eso ya es realidad, ¿no? Ese ya es realidad, ya lo sé. Pero eso tiene más de 80 años. ¿O? Exactamente. Ah. ¿Y cómo le parece Julio Viernes? Digo. Excelente. Las lecturas de Julio Verne. Sí, que señor. también él inventó el primer submarino nuclear. Ni más ni menos. Ese Nautilus. Sí, Nautilus. El Nautilus, Con su imagínate. capitán Nemo. De manera que y eso es como para uno no ponerse tan trascendental, sino como para uno pues, divertirse viendo esas tiras cómicas que creo que uno se peleaba ahí en las ventas de revistas en las esquinas de los barrios, intercambiando las que ya había leído o intercambiando todos esos libros de pistoleros. Esa época era una época muy hermosa. Maravillosa. Era una época muy sana. Ay, hombre, sobre todo pues que el muchacho se mantenía ocupado en algo bueno, pues algo, y sobre todo que esa exaltación del coraje y eso de que del castigo al criminal, sobre todo al traidor, al faltón, todo eso deja una huella también. Exactamente. Sí, señor. Era unos libros que, pues, no siendo tan trascendentales, eran más, tenía una muy buena enseñanza. Exacto, traen su moraleja. El valor a la lealtad. Exacto. Sí, la amistad. Sí, Sí, el coraje. Es defender sus principios. Sí, señor. Y aguantar también, ¿no? El aguante. Sí. Aguante, sí, y aguante. Sí. Hombre, yo felicito a Néstor Armando por ese relanzamiento de su libro El Búho. Sí, el búho. La Bella Villa. Sí. Pero es que él parece un búho. La Bella Villa, sí. Con ese pelo ahí todo parado. Sí. La Bella Villa, pero bueno. Por lo menos tengo pelo. Sí. Pero así para qué. Como siempre, darle un saludito, poner un toque diferente al programa, ¿sí? No ser tan trascendental, sí, ni tan con el programa, ¿no? Un poquito de humor y divertirme aquí con ustedes y con los televidentes, que hay unos que aportan mucho. Y espero que tengan un buen fin de semana, y la otra semana pues trataré de volver a hablar con ustedes. Flavio, Muchas gracias. bienvenido a mi isla. A su isla. Pero lleve arepas. Sí, listo. listo. Bueno, hermano. La isla encantada de Gilligan. Qué bueno. Delicioso. Muy Deliciosa. bueno. Nos encontramos con el enano. Listo. Flavio, muchas gracias. Bueno. Chao. Hasta luego, gracias. Desde Prado Centro, ¿quién nos está llamando? Sí, don Gildardo. Iván. Ah, don Iván. Sí, ¿cómo Bienvenido, está? Iván. Pero tiene que bajar de volumen al televisor. Claro, ya estoy aquí afuera. Sí, señor. Bien para don Iván. Sí. Lo esperamos, tranquilo. Aló. Sí, bienvenido. ¿Dónde está don Juan Manuel? No, pero tiene que quitarle todo el volumen. Qué pena, Iván. Por favor, quítele absolutamente todo el volumen al televisor, todo. Ya, permítame un segundito. Sí, hágalo pues, por favor. Absolutamente todo, que si no, no podemos hablar. Ahí sí, adelante. Don Néstor. Sí, señor, bienvenido, ahí sí. Qué bacanería, hombre. Los escucho hace muchos años, muchísimos años. Muchas gracias. Los aprecio mucho, me parecen excelentemente, no sé, me han enseñado mucho. Les quiero preguntar por el Manco de Lepanto, no sé, estoy confundido. Sí, el Manco de Lepanto era Miguel de Cervantes Saavedra. Es el escritor de tal libro, de Quijote. Exactamente, ¿cierto? Él perdió una mano, él En Lepanto. estaba en un barco, ¿cierto?
¿En la batalla de Lepanto? En la batalla de Lepanto, él perdió la mano y fue el escritor de El Quijote de la Mancha, ¿cierto? Sí. No, y no fue que la perdió, sino que él se le secó. Y perdió la movilidad. Sí. Qué bacanería. Otra cosita, quisiera de los libros que uno que se llevaría para la para cualquier parte de las venas abiertas de América Latina. Sí, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, exactamente. Uruguayo, sí. Los aprecio mucho, finiquitando ya. Los aprecio mucho, me encantan. Primera vez que me comunico y que los veo y me parece apasionante pues verlos. Los escuché mucho tiempo en radio. Sí. Me parece muy rico verlos por televisión. Bueno, ya sabes que aquí estamos. Narizón y Calvito. Narizón, bueno, y Calvito. Veanlos ahí. Y ese calvo es y ese chaleco rojo te queda muy bonito. A ver, usted. Para que vea. Árbitro de la elegancia. Los quiero mucho. Hasta luego, don Iván, y bienvenido siempre. Que esté muy bien, Dios les pague, hasta luego. Bueno, tenemos un mensaje desde Holanda. Sí. Y es de Alexandra Gómez. Hola, profesores, para saludarlos y felicitarlos por esta escuela nocturna que nos presentan cada vez. Soy Alexandra, me encuentro en Holanda y ahora vemos por Teleantioquia vía internet de lo mejor que pueden promocionar de nuestra hermosa tierra antioqueña y colombiana. Muchos saludos y que Dios los bendiga. Alexandra, muchas gracias. Muy amable. Sí, señor. Bueno, ¿a quién tenemos ahí? Desde Guarne tenemos a don Luis Sánchez. Bienvenido, don Luis. Buenos días, don Néstor Armando y don Juan Manuel. Bienvenido. Siguiendo la huella tanto tiempo a ustedes en esas noches de desvelo, pero de vital importancia para la cultura, escuchándolos, siempre me lleva al concepto de que hay orientadores, hay consejeros, hay profesores, pero hay maestros, y para mí ustedes son verdaderamente maestros. Hablando sobre los 5 libros, me han cautivado los siguientes. Sí. El médico del Tíbet de Lobsang Rampa. Sí, Lobsang Rampa, sí. Siddhartha de Germán Hesse. Hermoso ese libro. Uf, bellísimo. Una enseñanza de vida impresionante. A través del tiempo. Ese es uno de mis libros de cabecera, Siddhartha. Sí. A través del tiempo de Brian Weiss. También sí. Muchas vidas, muchos sabios de también muy bello. Sí, señor. De Stephen Hawking, La historia del tiempo. Sí, perfecto. Impresionante, muy buen libro. Y para mí el libro más bello, el que más me ha llamado, lo he leído 2 veces, me parece hermosísimo, y además porque soy un fanático de ese gran científico como era Carl Sagan. El mundo y sus demonios. Sí, señor. Hermosos esos libros, don Néstor Armando y don Juan Manuel. Sí, señor. Feliz amanecer y muchas gracias por enseñarnos tantas cosas. A usted muchísimas gracias. En la lista mía se me ha olvidado también a Tomás Carrasquilla. Sí. Yo no sé si Ligia Cruz, Grandeza, no sé, yo creo que toda la obra de él, La Marquesa de Yolombó. No, cualquiera. Aquí está Dios Padre. Don Fernando en Envigado. Sí, buenos días, Bus. ¿Cómo está usted? Día, Búho. Bien, gracias, don Juan Manuel y don Néstor. Don Néstor, para felicitarlo por la apertura de Grandes Enigmas del Mundo, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, los 5 libros que yo me llevaría por una isla sería Crónicas de una muerte anunciada y Amor en los tiempos del cólera de Gao, de Gabriel García Márquez. Ese no me puede faltar.
Otro que me gustó mucho y que me impactó mucho fue Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Sí, señor. Es muy bueno. Oiga, le cuento una cosa que yo tengo un trauma con ese libro. ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca lo he podido terminar, Juan Manuel. Y es cortico. Pero, ¿sabe por qué? Sí. Es por la angustia que siento. Yo me vuelvo Raskolnikov cuando él va a tratar de salir del apartamento después de matar a la viejita. Yo no puedo pasar de ahí. A mí se me pone el corazón a galope tendido, pues yo no he podido pasar de ahí. Ese libro es muy bueno. Por eso es una de las obras psicológicas más interesantes que yo ya he leído. Sí, así es. Psicológico. Otro que yo llevaría, que usted acaba de mencionar, fue A la diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla, que ese tipo tiene un costumbrismo paisa muy bueno, escribe unos cuentos muy buenos. También se me llevaría, bueno, tengo todos aquí para elegir, o La Divina Comedia de Dante Alighieri, o uno que estoy leyendo en este momento que se llama Un año con Dios, edición de Albert Lieberman. Es un libro, es una compilación de todos los pensamientos de los sabios, y son 365 inspiraciones para el alma. Para una isla desierta, uno viene angustiado por allá, le da un poquito de fe y esperanza. No hay duda. Sí, no hay duda. Bueno, ya va para terminar una preguntita, don Néstor. Sí. Usted tenía un programa en Teleantioquia que se llamaba El Candil. ¿Qué pasó, ¿qué pasó con ese programa? No, El Candil, cuando se concibió el proyecto de Etcétera, sí. Creímos que era mejor, es decir, siendo El Candil un ejercicio muy delicioso, en lo personal a mí me encantó hacer ese programa, sí. Pero ya con Etcétera creo que era como otra etapa, otro tipo de proyecto. Ya con El Candil, si bien es cierto, es algo que quiero volver a retomar en algún momento. Sí. Ahora como que la energía es en Etcétera. Ah, claro, pero que ese Candil usted trataba unos temas muy interesantes y mucho, pues traer unos invitados muy buenos con temas muy sabrosos. Tranquilo que volverá alguna vez. Bueno, si Dios quiere, pues bueno, feliz día a Hugo y a todos los putos de Colombia, que les vaya muy bien. Muchas gracias, tenemos una llamada desde un celular de Barranquilla, don Eliodoro. Bienvenido. Muy buenas noches, búhos. Un gusto de verlos y oírlos nuevamente. Hacía rato que no nos llamaba. ¿Ah? Hacía rato que no nos llamaba. Hombre, sí estoy llamándolo desde cuándo, pero es que es más difícil para comunicarse a ustedes. Ahora como tienen bastante audiencia, porque no nos dieron sino una semanita, un día a la semana para llamarlos. Hoy, como es el último día y se le permite hablar uno de varias cosas, yo quiero tocar rapidito en mis 3 minutos 3 cositas. Este señor Volkswagen Alzheimer. Sí. Volkswagen Alzheimer era, te recuerdo, Juan Manuel, era George Friedrich Groten, ¿no? Él se escribe junto a la clase, había 3 clases de escritura uniforme, ¿no? Él y unos 26, 27 años, Henry Rawlinson, simultáneamente descifran la clase 1, que es el asirio, ¿no? Después se unen y cogen el número 3 y por su lado Bota y Layar en un lugar más peligroso. Qué maravilla. Adelante, que está muy bueno eso, hombre. Don Eliodoro. Adelante, don Eliodoro, que eso está muy carnudo. Se cayó la hombre, llamada. por Dios. Don Eliodoro, repítanos la llamada que le damos prelación inmediatamente. Bueno, señor. Bien interesante. A ver, saludemos a Oscar, que nos llama desde el centro de la ciudad de Medellín. Oscar. Robin Roa. Sí, buenas noches. Roy Roa. Roy Roa. Se parece a Roy Rogers. Buenas noches. Muy bien, bienvenido. Gracias. Un gusto en saludarlos. Muy amable. Bueno, mi lista es corta. Serían Las 1001 noches. ¿Aló? Sí, señor. Sí, adelante, La guerra y la paz. Sí, señor. La historia universal, que es un libro muy interesante que yo les recomiendo, de Giovanni Papini. Muy bueno. Claro. La Divina Comedia y La Comedia Humana. Sí, señor, de Balzac. Claro. Bueno, es un placer haberlos saludado. Los felicito por el programa. Gracias, señor. Muy amable, muy bien, muy selecto. Muy gentiles. Bueno, vamos a ver si de pronto don Eliodoro ya nos comunicó. Mientras tanto, vamos a leer la lista de Juan Gabriel Zapata Arango. Él dice: buenos días y felicitaciones por tan excelente programa. Algunos de los libros que llevaría serían
Educación y Democracia de Estanislao Zuleta, Elegía a la dificultad del mismo autor, Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, Cuentos de Edgar Allan Poe y La Metamorfosis de Franz Kafka. Muy bien. Sí, señor. Saludemos a Luis Fernando Restrepo. ¿De dónde nos llama Luis Fernando? De Robledo Villaflora. Muy buenos días. Bienvenido. Profesores, pues para mí, no sé si estará en el tema, pero el libro que más me fascina o he interpretado a mi manera es La piel de Zapa. Claro, claro. De Balzac. De igual manera, quisiera hacer un comentario, pues, aparte, o no sé si se saldrá el tema, pero me parece que en el tema que ustedes llevan es muy importante, pero se están como profesionalizando mucho, es mi concepto, pues se están profesionalizando para todo el televidente, y pues hay temas que los podemos dialogar e interpretar de una manera un poquito más con el respeto de ustedes como profesores, de interpretarlos. Hay momentos en que uno se va como perdiendo por la filosofía y por la profundidad tan intensa y valiosa que ustedes le dan al programa. Bueno, lo que pasa es que uno se encarreta aquí y de pronto se va por ese lado, pero tengan la certeza de que vamos a tratar de por lo menos aquellos términos o aquellos conceptos que no se puedan entender tan fácilmente, vamos a tratar de explicarlos, Juan, ¿cierto? Sí, claro, y además pues uno lo entiende como el cotidiano, el día a diario de la comunidad, y ustedes, pues, profesor, me disculpa porque ese es mi modo de pensar y lo entiendo de esa manera, que me estoy como refiriendo a términos, ustedes lo hacen más profesionalizado de lo que uno como un oyente, televidente y persona del común lo puede entender. Yo trato y me interesa el programa, pero trato de interpretarlos y se me vuelven, para mi concepto, el concepto mío de que estamos en una teoría y en unas técnicas que muchas veces se me pasa el programa y no logro como interpretar la idea. Yo sé que ustedes la dicen en el concepto de que la profesionalizan de una manera muy directa y acorde a las situaciones literarias y específicas que lo conllevan, pero como televidente, pues me interesaría a mí personalmente que fueran un poquito más a ver, ¿cómo me interpreto? Un poquitico más brusco o a modo de entenderlo. No quiere con esto decir o conllevar de que estoy mirando el programa en una parte brusca, ni que yo la pueda interpretar, pero se me concentran, para mi modo de ver, que es un poquito muy profesional, mucho para lo que yo necesito entender en mi haber y en mi interpretar. Bueno, no, tranquilo, de pronto algunas palabras que no sean que regularmente obedecen a ese contexto de lo que estamos hablando y son las que puntualmente se deben usar, las vamos a tratar de hacer más claras, más simples y si no, pues explicarlas. Pues a usted muchísimas gracias, Luis Fernando. Sí, pero profesor Néstor Armando, lo que yo quiero decir no es con todo mi respeto, es no, tenga la absoluta certeza de que no nos molesta, esto nos ayuda a construir el programa que queremos. No, bienvenido es, esta es su casa y ese tipo de observaciones nos ayudan a edificar
un mejor programa. No se preocupe por eso. No, yo sé que no, yo no me preocupo. Simplemente quiero que mi conciencia y mi conocimiento se alargue un poquito más en la medida de que yo lo pueda entender. No con ello quiero, porque he escuchado otros compañeros de otras regiones y otras que son un poquitico pues más estudiados e interpretan un poquitico más las situaciones como las que yo las interpreto, pero quisiera que hay términos que para nosotros la región acá en Antioquia directamente pues nos confunde un poquitico por el contenido. Tranquilo, Luis Fernando, no se preocupe por eso. Muy amable. A usted, Néstor. Bienvenido siempre. Muy amable, muchas gracias. Una feliz mañana. Hasta luego, hombre, don Luis Fernando. ¿Tenemos a Miguel? Sí, señor, desde Envigado. Buenos días. Buenos días, Miguel, bienvenido. ¿Cómo han estado? Bien, gracias. Comunicarse con ustedes es más fácil, como dicen los países de los interiores, a una monja. Sea cruel, hombre. Vea, dos libros que me han llamado mucho la atención: literatura moderna, porque la antigua casi no me llama la atención. Al pueblo nunca le toca. Álvaro Salón Becerra. Excelentes libros, es de humor y muy bacano, y dices la realidad de Colombia. Además una ironía muy bien manejada. Muy bacano, muy bacano. Sí. Los Miserables de Víctor Hugo. De acuerdo. Correcto. Excelente. Y otros libros, por ejemplo, que Club de los Fans, eso es bestseller, pero son muy buenos libros que empieza uno a leer y no pues le provoca terminarlos de una. Y otros por ahí, pero ¿para qué? Yo soy muy corto de palabras y lo felicito por el programa. Muchas gracias. A Néstor lo veo diario en etcétera. Sí, señor. Sí, como decías ahorita, el viejito aquí, a vos sos el joven acá. Sí, no, yo me desquito aquí. De lo que me hacen allá me desquito aquí. Claro. Pero claro que es que el de aquí me da muy duro también. No, me gusta mucho el humor de ustedes dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelentes. Okay, muchas gracias, Miguel. Don Eliodoro, síganos con esto que está muy interesante. Desde Barranquilla. Georg Friedrich. Adelante, don Eliodoro. Bueno, qué milagro, vea, hombre, la misma noche me logré comunicar 2 veces con usted. No sé a qué hora se cortó la comunicación. Estaba hablando de que a Bota y a Layar les tocó un poco más difícil para describir la escritura número 3, la clase. Eran babilonio, asirio y persa antiguo. Sí, señor. Eran 3 lenguas diferentes, pero se escribían con escritura uniforme, como decir, con el mismo alfabeto se escribe el inglés, el alemán, el italiano, el francés, el español. Ahí estaba la dificultad de ellos. ¿Aló? Sí, señor. ¿Me cortó otra vez? No, ahí está bien. Bueno, ok, la otra cosita, yo he tenido oportunidad de pasar por 3 artes plásticas. Me ha tocado estudiar, por lo tanto, la historia del arte y, por lo tanto, buen número de las biografías de pintores famosos. Yo le oí comentar a don Juan Manuel, y con el debido respeto, del nombre de la esposa de Gauguin, Mette Gatt. Ella era danesa. Era holandesa. Danesa, sí, señor. Danesa, sí. Sí, el papá también le dio las primeras nociones a Gauguin de pintura. Ajá. ¿No? Exacto. Yo no sabía. Sí. Pero yo no mencioné el nombre de la esposa de Gauguin, porque no lo conocía. Sí, mencionaste. Yo mencioné un nombre de él que aparece en el libro de Somerset Maugham, que es Charles Strickland. No, sí, era danesa, Mette Gatt. Sí, señor. Yo tengo varias biografías de él, pues yo soy estudioso de todo eso, o sea, yo aficionado, me ha gustado estudiar la pintura y he estado en 3 academias, desde niño hasta ahora, después de viejo. Qué bien. Bueno, ¿sigue pintando o no? Sí, hombre, si les he hecho unos bocetos a ustedes, pero en la televisión pues no se pueden ver muchos detalles. Si ustedes me mandan una buena fotografía, les regalo un óleo de un retrato de cada uno de ustedes. Oiga. Vale. Sobre todo que pintarle los crespos a Juan Manuel debe ser espectacular. Y no me pero no de la cabeza, cuidado. No me estoy burlando. A mí también la frente me está llegando a la nuca. Bueno, y creo que la nariz mía pues también se la puede atenuar. También le gano en nariz a usted, para que sepa. Se la puede atenuar. Esto la puede pintar facilito. A ambos le gano, en calva y en nariz, y no pregúntele a mamá Nancy. Bueno, véngase cuando quiera. Oye, a propósito, Juan Manuel, mire, yo estaba averiguando el bendito apellido mío, Polanía,
Unos dicen que San Apoliana, que era las tierras... Yasna y Apoliana. Yasna y Apoliana. Yasna y Apoliana, que eran las tierras del papá de León Tolstoy. Sí, señor. Ya lo deja de trabajar. Era una dacha. Exacto. Una casa de campo. Ellos cuando empiezan a poder emigrar de ahí, exacto, parece que cogen hacia Europa y toman ese apellido. Otro tío mío por allá, general Polanía Bullo, Jaime, estuvo averiguando y parece que es de procedencia mora. Y otra averiguación que hice por acá, parece que no sé si eran de los mismos que venían de Rusia, por acá polacos, Polkei, Polanski, algo así. Yo no he podido saber ese Polanía cierta de dónde. Le prometo, me agradecería muchísimo si usted me averigua. Le prometo que lo voy a averiguar. Creo en porque su promesa. Las teorías son interesantes. Oiga, don Leodoro. Y Apoliana. Sí, señor, dígame, don Armando. Déjenos con nuestro compañero César sus señas para que nos podamos comunicar y enviarle entonces para que nos haga el... yo le voy a mandar una foto en vestido. Bueno, muy bien. No, de cuando tenía pelo, la foto de la cédula. Para poder que se me vea el pelo. La de la cédula cuando tenía 21 años. Ahora que queda peor. No, bueno, tranquilo, que para que me vea el pelo. Mis señas, como dice usted, o mis gracias, como dicen por aquí. Bueno, señor. No cuelgue entonces. Sí, señor. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Gracias, señor. Bueno, pues esté muy bien, me encanta verlo y oírlo nuevamente. Un placer y gracias por esa información tan conducente, realmente colaborar un poquitín. Muy amable, muy bonito. Muchísimas gracias, don Eliodoro. María Cano nos está llamando desde la moto y se nos está acabando el tiempo. María, muy poquito, pero algo es algo. Yo quiero participar diciendo que me llevaría la obra de Carlos Castaneda. Me llevaría de Germán Gess, Lobo Estepario y Siddhartha. Me llevaría de Milán Kundera, La insoportable levedad de ser. Bellísima obra. Y me llevaría obras de Tagore, me parecen muy lindos. Y 4 años a bordo de mí mismo de Barros Salamea Borca. Es hermosísimo porque maneja un léxico muy enriquecedor y muy extraño. Sí, así es. Muchas gracias. María, muchísimas gracias. Disculpe pues, pero se nos acaba el tiempo. Juan, su Aquí tenemos un mensaje de Mauricio Moreno Serna. Me gustaría algo de Juan Rulfo, como El Llano en Llamas o Pedro Páramo. Llegamos al final, Juan, su conclusión. Don Mauricio, pues no, la lectura, la literatura son tal vez la mejor ocupación. Ojalá uno pudiera tener todo el tiempo del mundo para dedicarse a eso. Cualquier libro es bueno. Obviamente que también entran a jugar otros factores como el estado anímico, la etapa de la vida en la que se está leyendo, el tipo de autor. Pero al hacer una retrospectiva, todos los libros que nos han dicho ustedes, los que ha dicho Juan y algunos más que recuerdo, valdría la pena tenerlos para llevárselos a una isla. Lástima que no sean sino 5. Pero más allá de cualquier consideración, también hay otro libro que se puede leer y para ese no se necesita ninguna condición diferente a querer vivir, y es el libro de la vida. Llegamos al final de nuestro programa y a nuestro ciclo semanal. A ustedes muchísimas gracias por la compañía. No se vayan porque aquí continúa una excelente programación en este canal Teleantioquia, que es el canal público más visto en Colombia en los últimos 30 días. Y es gracias a esa excelente programación que tiene nuestro canal. Así que sigan disfrutándolo, feliz fin de semana, y esta es la verdadera pasión por lo nuestro. Buen día.